Existen tres proyectos de ley interesantes relacionados con la actualización de los créditos laborales que generan varias discusiones respecto a cuál de esos proyectos podría resultar ser mejor para proteger, ¿sí?, el valor de esos créditos laborales, impidiendo la desvalorización de los mismos como consecuencia del paso del tiempo y como consecuencia de un proceso inflacionario bastante agudo que estamos viendo en la actualidad y que se fue desarrollando hace ya bastante tiempo. Y la realidad es que esto ha generado muchos desafíos con respecto a los diferentes operadores jurídicos, tanto de un lado como del otro del mostrador, con respecto a qué método, ¿sí?, o proceso o metodología utilizar para impedir la desvalorización de la moneda. Entonces, uno de los primeros proyectos para actualizar los créditos laborales tiene que ver con la aplicación del índice de precios al consumidor más una tasa pura del 3%, que esto básicamente se relaciona con lo estipulado en el decreto de urgencia 70/23, que establece un método de actualización basado en eso mismo, es decir, el índice de precios al consumidor más una tasa de interés del 3%. Por otra parte, existe otro proyecto de ley que establece la utilización de la tasa activa del Banco Nación, como se venía utilizando en el fuero laboral de Capital Federal, más una única capitalización en base al artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, el Código Civil y Comercial unificado, ¿sí?, que, bueno, obviamente, como ustedes bien saben, fue sancionado, comenzó a regir a partir de agosto del año 2015 y a partir de esa fecha se comienza a utilizar, obviamente, utilizando diferentes metodologías como las diferentes actas que fue emitiendo la Cámara Nacional del Trabajo, se fue utilizando esta metodología para actualizar lo que serían los créditos de naturaleza laboral, más que nada relacionados con con los despidos, es decir, la extinción del contrato de trabajo como consecuencia de un despido directo o indirecto. Otro proyecto de ley tiene que ver con aplicar o tener en cuenta los salarios mínimos vitales y móviles y actualizar esa base utilizada mediante los salarios mínimos vitales y móviles con la finalidad de actualizar lo que sería el crédito laboral. Este tercer proyecto, en rigor de verdad, podría llegar a resultar bastante perjudicial para los trabajadores, teniendo en consideración básicamente que los salarios mínimos vitales y móviles se encuentran pisados en la actualidad, al igual que las tasas de interés. En conclusión, en rigor de verdad, las tasas de interés, obviamente por una cuestión macroeconómica, se encuentran pisadas. No es un método realmente beneficioso para la protección de los créditos laborales, teniendo en consideración que por una cuestión de política macroeconómica, como les comenté, estas tasas se encuentran enfriadas, se encuentran cristalizadas en un momento, están como frenadas en ese sentido, y por lo tanto se están buscando diferentes métodos para actualizar los créditos laborales. Recuerden que la actualización de los créditos laborales es un tema muy importante, sin embargo es un tema sucedáneo, complementario a el derecho laboral, pero adquiere gran importancia en situaciones límite, en situaciones totalmente excepcionales, como está transitando la Argentina en la actualidad, donde la inflación no se detiene a pesar de las diferentes medidas económicas que se fueron tomando hace ya tiempo. Entonces, las tasas de interés, según mi modo de ver, no sería uno de los métodos aplicables o aquellos métodos que podrían llegar a resultar ser beneficiosos para los trabajadores. Tal vez el único método que a mí me parece más interesante tiene que ver con la aplicación de un índice determinado, y ese índice determinado también es discutible. ¿Qué se puede aplicar? El índice de precios al consumidor, se puede aplicar el SER o del Banco Central, o directamente aplicamos el RIPTE. La realidad es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades, se aplica la doctrina legal establecida por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en el famoso fallo Barrios de abril del año 2024. Y en ese fallo se ha determinado, obviamente, la utilización o la aplicación de diferentes métodos de actualización, y en ese caso se aplicaría directamente lo que sería un índice, es decir, mediante la indexación, el IPC, el SER o el RIPTE, más una tasa pura de hasta el 6% anual, ¿sí? Entonces los jueces tienen diferentes o un abanico de posibilidades, tres posibilidades para actualizar lo que sería ese crédito laboral, y puede utilizar el IPC, puede utilizar el RIPTE o puede de alguna manera
utilizar el SER, ¿sí? del Banco Central, que son diferentes métodos que se pueden llegar a utilizar para actualizar los créditos de naturaleza laboral. Entonces, en definitiva, el mejor método, según mi modo de ver, tiene que ver con la indexación de los créditos laborales, teniendo en cuenta que las tasas de interés se encuentran actualmente pisadas, se encuentran enfriadas y por lo tanto no sería un método adecuado para actualizar los créditos laborales. A esto tenemos que sumar que el decreto de urgencia 70/23 que se encuentra actualmente vigente, la realidad es que establece también como método de actualización la aplicación de los índices de precios al consumidor más una tasa pura del 3%.